Nunca me consideré del tipo que se obsesiona con los deportes. Crecer en Cleveland, donde las desilusiones llegaban tan seguidas como las nevadas inducidas por el lago, me enseñó a mantener mis expectativas bajas. Pero algo cambió la primavera pasada cuando los Browns protagonizaron esa milagrosa carrera en los playoffs. Por primera vez en mi vida adulta, me permití soñar en grande, imaginar cómo sería ver a mi equipo jugar en el Super Bowl. Si es que llegan hasta el final, voy sin falta, le dije a mi amigo Miguel mientras tomábamos unas cervezas en el Ancla Oxidada. Cueste lo que cueste. Eso fue hace 8 meses. Los Browns no llegaron. Claro, algunos sueños tardan más, pero se había plantado la semilla. Decidí en ese instante que asistiría al próximo Super Bowl sin importar quién jugara. Ya no se trataba solo de fútbol, se había convertido en algo más profundo, un hito personal que necesitaba alcanzar. Empecé a ahorrar. Cada turno extra en el taller de autos, cada trabajo adicional arreglando computadoras para los vecinos, cada cheque de cumpleaños de mi abuela, todo se destinó a mi fondo para el Super Bowl. Renuncié a casi todo, no más comida para llevar, cambié a una cerveza más barata, e incluso me mudé a un apartamento más pequeño para recortar el alquiler. Algunos amigos decían que estaba loco, especialmente cuando rechacé viajes de fin de semana para guardar otros $100. Es solo un juego, Daniel, solía decir mi hermana Jenny, sacudiendo la cabeza. Pero ella no lo entendía. Nadie lo entendía. Cada noche, antes de dormir, revisaba el saldo de mi cuenta de ahorros y calculaba qué tan cerca estaba de mi meta. Leía cada artículo sobre experiencias en el Super Bowl, me unía a foros donde los fanáticos compartían consejos para conseguir entradas y veía innumerables videos en YouTube de partidos pasados. Me quedaba dormido imaginando el rugido de la multitud, las luces deslumbrantes, la electricidad en el ambiente. Para diciembre, ya tenía lo suficiente para conseguir un asiento decente. El partido se programaba en Atlanta, y ya había investigado los vuelos más baratos y encontrado a un tipo en Reddit dispuesto a compartir habitación de hotel. Solo faltaban las entradas. La lotería oficial fue un fracaso, no era de sorprender, pero no me rendí. Me apunté a todas las listas de espera, revisaba las páginas de reventa cada hora, y finalmente conecté con un abonado de temporada de Kansas City que no podía asistir a causa de una boda familiar. Tras varios intercambios y una transferencia electrónica de infarto que me hizo sudar la gota gorda, las entradas fueron mías. 2. En realidad, pensé en invitar a Miguel, ya que había escuchado mis divagaciones sobre este sueño durante meses. Cuando llegaron por correo, no lo podía creer. La sostenía a contraluz, pasaba mis dedos por el escudo holográfico de la NFL, e incluso las olía, como a dinero nuevo y tinta fresca. No eran solo entradas. Eran la prueba tangible de que los sueños podían hacerse realidad si los deseabas con suficiente fervor. No confiaba en dejarlas por ahí en el apartamento. Mi barrio no era malo, pero ¿para qué arriesgarse? Así que las guardé en un cajón con llave del escritorio de mi infancia en la casa de papá. Me mudé hace años cuando él se volvió a casar, pero aún tenía una habitación allí a la que acudía de vez en cuando tras las cenas familiares dominicales o reuniones festivas. Papá siempre había apoyado mi cruzada del Super Bowl, incluso ofreciéndose a colaborar económicamente. Lo rechacé cortésmente, esto era algo que tenía que lograr por mí mismo. Las mantendré a salvo para ti, me dijo con un guiño cuando le mostré dónde las había escondido. Nadie va a encontrarlas allí. A medida que se acercaba el gran día, mi emoción crecía hasta casi ser insoportable. Ya había solicitado el día libre en el trabajo, arreglado con un vecino que se encargara de mi gato, y empaquetado y desempacado mi bolsa de fin de semana en varias ocasiones. Incluso compré una chaqueta nueva, nada elegante, solo algo que no me hiciera parecer un forastero total. Por la noche, me quedaba despierto imaginando cada detalle, el instante en que entraría al estadio, el primer vistazo al campo, el himno nacional y el frío-ver. Me imaginaba chocando las manos con desconocidos cuando se anotara un touchdown, compartiendo ese vínculo único que existe entre los aficionados en un momento de alegría colectiva. A veces me emocionaba tanto pensando en ello que tenía que levantarme y caminar por el apartamento hasta que la adrenalina bajara lo suficiente para conciliar el sueño. Solo 2 semanas más, me repetía en voz baja. 2 semanas más y estarás allí. Incluso instalé una aplicación de cuenta regresiva en mi teléfono, observando cómo los días,
horas y minutos se iban agotando. Cada mañana, al despertar, lo consultaba antes de hacer cualquier otra cosa. Se convirtió en un ritual, un recordatorio diario de que esto no era simplemente otro sueño fugaz que se evaporaría como la niebla matutina. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Las entradas se convirtieron en objetos casi sagrados en mi mente. De vez en cuando, conducía hasta la casa de papá solo para comprobar que seguían allí, abriendo el cajón para asegurarme de que seguían siendo reales. Las sostenía por un momento, y luego las devolvía cuidadosamente a su escondite, con la anticipación acumulándose en cada visita. «Estás obsesionado», me bromeó Jenny cuando le comenté sobre mi tercer viaje en 2 semanas para visitar a papá. Sabía exactamente a qué iba yo. Es lindo, en cierto modo. No te he visto tan emocionado desde que te regalaron esa Nintendo 64 cuando éramos niños. Tenía razón. Ese sentimiento, esa pura y sin filtro emoción, era algo que no había experimentado en años. La adultez tiene la manera de moderar las expectativas, de enseñarte que los sueños a menudo llevan a la decepción. Pero no esta vez. Esta vez, lo había hecho todo bien. Había trabajado, ahorrado, planeado y perseverado. En 2 semanas, estaría sentado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, viendo el mayor evento deportivo de América desplegarse ante mis ojos. Y nadie, absolutamente nadie, podría quitármelo. El domingo anterior al gran viaje, me dirigí a la casa de papá para nuestra cena familiar habitual. Estas reuniones se habían vuelto algo tensas desde que papá se casó con Diana hace 3 años, pero llegué con mi habitual puntualidad, intentando mantener la paz. Papá merecía ser feliz tras la partida de mamá, aunque su elección de compañera dejara algo que desear. Aquella tarde no fue diferente, papá asando bistecs en el patio, Diana lanzando comentarios pasivo-agresivos sobre mi apartamento, mi trabajo, mi perpetua soltería. Con los años había desarrollado una piel gruesa, dejando que sus comentarios se resbalaran de mí como el agua. ¿Qué importaba? En menos de una semana estaría viviendo mi sueño mientras ella seguía allí, tejiendo descontento en su perfectamente decorada casa suburbana. Pensé pasar mañana por aquí a recoger esas entradas, le dije a papá mientras lavábamos los platos después de la cena. No quiero esperar hasta el último minuto. Él asintió, pasándome un plato para secar. Buena idea. ¿Ya tienes todo listo para el viaje? Casi, respondí, sin poder reprimir una sonrisa. Solo necesito recoger unas cositas de viaje y ya estoy listo. Diana apareció en la puerta, con los brazos cruzados. ¿Entradas para qué? Papá y yo intercambiamos miradas. No le había comentado mis planes para el Super Bowl, en parte porque nunca mostró interés en mi vida y en parte porque, bueno, no quería escuchar sus opiniones sobre en qué gastaba mi dinero. Daniel va al Super Bowl, explicó papá, con un dejo de orgullo en la voz. Ha estado ahorrando durante meses. Las cejas de Diana se arqueaban. ¿El Super Bowl? Esas entradas deben haber costado una fortuna. No fueron baratas, admití, pero vale la pena. Es una experiencia única en la vida. Diana hizo ese sonido, ese pequeño que de alguna manera transmitía un compendio de juicios, antes de girar y alejarse. Puse los ojos en blanco ante papá, quien me dio un encogiéndose de hombros con aire de disculpa. La misma vieja Diana. Al día siguiente, después del trabajo, conduje directo a la casa de papá. Usualmente él trabajaba hasta tarde los lunes, pero el coche de Diana estaba en la entrada. Consideré volver más tarde, pero lo descarté. Sería rápido, solo entrar y salir. Usé mi llave para entrar, saludando de manera casi automática, mi voz resonando en el recibidor. Sin respuesta. Me vino bien. Subí las escaleras hasta mi antigua habitación, ansioso por recuperar mis entradas y ultimar los preparativos para el viaje. En el instante en que abrí la puerta de mi cuarto, supe que algo andaba mal. Llámalo intuición o simplemente la agudizada sensibilidad que se tiene al proteger algo valioso, pero pude sentir una perturbación en la habitación. Corrí hacia el escritorio y saqué de un tirón el cajón donde había escondido las entradas. Vacío. El corazón se me hundió. Revisé el cajón 2 veces, esperando desesperadamente que las entradas se hubieran movido o se deslizaran bajo unos papeles.
Nada. Extraje el cajón por completo, lo volqué sobre la cama. Seguía sin haber nada. ¿Buscas algo? Me di la vuelta y vi a Diana parada en la entrada, con un hombro apoyado en el marco, brazos cruzados. Algo en su expresión, una leve arrogancia, una satisfacción apenas disimulada, hizo que la sangre se me helara. ¿Dónde están? Mi voz salió extrañamente serena, ocultando el pánico que se acumulaba dentro de mí. Ella inclinó la cabeza. ¿Dónde están qué? Ya sabes bien a qué me refiero. Mis entradas para el Super Bowl. Estaban en este cajón. Ah, esas. Examinó sus uñas cuidadosamente arregladas. Las moví a un lugar seguro. El alivio me invadió, seguido rápidamente por la irritación. Las necesito de vuelta. Ahora. Diana se enderezó, su postura cambiando sutilmente. Sabes, Daniel, he estado pensando. Realmente no es apropiado que alguien de tu edad malgaste el dinero así. ¿Un Super Bowl? ¿Sabes cuántas cuotas de hipoteca se podrían pagar con ese dinero? Mi irritación se endureció en algo más agudo. Es mi dinero, Diana. Lo gané, lo ahorré y lo gastaré como yo decida. Qué derecho tan exagerado, suspiró, como si hablara a un niño malcriado. Esto es precisamente lo que le pasa a tu generación. Falta de responsabilidad financiera. Basta de tonterías y devuélveme mis entradas. La calma se disipaba, sustituida por un creciente temor. No estoy jugando. Su expresión cambió, la aparente preocupación dando paso a algo más frío y duro. No tienes derecho a asistir a este espectáculo. Iré yo en tu lugar, puedes contar con eso. La miré, incapaz de procesar lo que oía. ¿De qué estás hablando? Esas entradas son mías. ¿Lo son? El sobre estaba dirigido a esta casa. Fueron encontradas en esta casa, en un cuarto que pertenece a esta casa. Su tono se volvió burlón. Y deberías estar agradecido de tener techo sobre tu cabeza. Estás en mi casa, Daniel. Luego se rió, de verdad se rió, un sonido tan carente de calor que parecía bajar la temperatura de la habitación. Me quedé paralizado, mientras el impacto de lo que estaba sucediendo se hacía realidad. Mi madrastra había robado mis entradas para las que ahorré durante 8 meses, que representaban más que un simple evento deportivo, sino una victoria personal sobre las limitaciones cotidianas. Esto es una locura, logré decir finalmente. Papá nunca permitiría algo así. Tu padre entiende la importancia de la unidad familiar, replicó Diana con frialdad. Está de acuerdo en que debemos disfrutar esta oportunidad juntos. Al fin y al cabo, rara vez tenemos vacaciones por su trabajo. Me sentí enfermo. No te creo. Déjame hablar con él. Está en reuniones toda la tarde. Me aseguraré de decirle que pasaste por aquí. Mi mente corría entre opciones. Podría llamar a la policía, pero ¿qué diría? ¿Que mi madrastra se apoderó de las entradas en su propia casa? No tenía pruebas de que fueran mías, la compra había sido una transacción privada, sin rastro en papel. Podría esperar a papá y apelar directamente, pero la seguridad de Diana sugería que ya había conseguido su cooperación, o al menos su silencio cómplice. Por un breve instante, consideré registrar la casa en busca de lo que legítimamente era mío, empujándome a través de ella. Pero ese camino me llevaría a confrontaciones que no podía permitirme, a posibles cargos de agresión o allanamiento que sin duda arruinarían el viaje. Así que hice lo único posible en ese momento, tragué mi rabia. Está bien, dije, fingiendo resignación. Ganas, Diana. Disfruta el partido. Algo se reflejó en su rostro, quizás sorpresa por mi fácil rendición, o decepción por no haber montado una escena más dramática. Muy maduro de tu parte, Daniel. Asentí, sin poder hablar más, y salí de la habitación. Cada paso bajando las escaleras se sentía como avanzar a través de melaza, mi cuerpo cargado de una mezcla terrible de shock, ira y desilusión. Al llegar a la puerta principal, me detuve, respiré hondo y me giré. Solo para que lo sepas, dije en voz baja, esto no ha terminado. Luego salí, cerrando la puerta con exagerada suavidad,
mientras dentro de mí algo se endurecía en determinación. Ella pensó que había ganado, que me retiraría derrotado. Pero había cometido un error fatal. Había subestimado lo mucho que esas entradas significaban para mí, lo lejos que estaba dispuesto a llegar para recuperar lo que me pertenecía por derecho. Al alejarme de la casa, el shock inicial dio paso a una fría y nítida determinación. Esto ya no se trataba simplemente de entradas. Era cuestión de dignidad, de enfrentar la crueldad casual que Diana había ejercido desde que irrumpió en mi vida. Durante demasiado tiempo, había sonreído y asentido, manteniendo la paz por el bien de papá. Ya no más. ¿Diana quería guerra? Pues que así sea. Pero se libraría a mis condiciones, con las armas que yo escogiera. Y sin duda, yo pensaba ganar. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Me quedé en la cama mirando al ventilador, su giro rítmico hipnótico mientras mis pensamientos oscilaban entre incredulidad, ira y desesperación. Alrededor de las 3 de la mañana, finalmente me rendí, fui a la cocina y preparé un café tan fuerte que podría despegar pintura. Sentado en mi pequeña mesa de cocina, saqué un cuaderno y empecé a pensar. Necesitaba recuperar esas entradas. Tan simple como eso. Pero Diana tenía toda la ventaja, las entradas estaban en su poder, en su casa, y yo no tenía pruebas de que me pertenecieran. Incluso si involucraba a papá, no estaba seguro de que él se enfrentaría a ella. Su relación siempre había sido extrañamente desigual, con él cediendo ante sus demandas por el bien de la armonía doméstica. No, esto requeriría estrategia. Una estrategia cuidadosa y deliberada. A la mañana siguiente, llamé a Miguel. Necesito un favor, le dije sin preámbulo. Buenos días, Sol, respondió, con la voz aún adormecida. ¿Qué pasa? Le expliqué la situación, sin disimular mi furia. Miguel había conocido a Diana en una barbacoa en el patio el verano pasado y había sido testigo de su particular forma de dominación pasivo-agresiva. No se sorprendió. Esa bruja de carne y hueso, murmuró cuando terminé. ¿Y cuál es el plan? ¿Quieres que le reviente las llantas? A pesar de todo, me reí. Tentador, pero no. Necesito algo más sutil. Trazamos un plan preliminar por teléfono y luego acordamos encontrarnos en un Starbucks esa misma tarde para afinar los detalles. Pasé las horas siguientes haciendo llamadas, a la aerolínea para confirmar que mi reserva seguía activa, al hotel en Atlanta para verificar que la habitación estuviera a mi nombre, y finalmente, de mala gana, a papá. Hola, chico, contestó, sonando distraído. ¿Qué pasa? Solo quería saber, dije con cautela. ¿Has hablado con Diana últimamente? Hubo una pausa. ¿Sobre qué? Así que no había mencionado nuestra confrontación. Interesante. Sobre mis entradas para el Super Bowl. Las que estaban en el cajón de mi escritorio. Otra pausa, más larga esta vez. Ah. Sí, ella, mencionó algo al respecto. Se me hundió el corazón. ¿Y qué dijo? Mira, Daniel, sé que estás molesto. Pero Diana piensa que esto puede ser una buena oportunidad para pasar tiempo en familia. Hace años que no tenemos unas vacaciones decentes, y ya sabes lo difícil que es para mí despegarme de la oficina. Cerré los ojos, luchando contra el impulso de reventar. Esto era típico de papá, siempre eligiendo el camino de menor resistencia. ¿Así que vas a ir? ¿Con ella? ¿Usando mis entradas? Sé que parece injusto, dijo con tono conciliador, pero te lo compensaremos. Quizás podamos ayudarte a conseguir entradas para otro evento, un concierto o... Está bien, lo interrumpí, incapaz de soportar sus racionalizaciones. Que lo pases bien. Colgué antes de que pudiera replicar, mi determinación se fortalecía. Si papá no iba a defenderme, tendría que hacerlo yo mismo. En el Starbucks, Miguel me escuchó desahogarme, asintiendo con simpatía mientras sorbía su americano grande. Entonces, ¿cuál es exactamente el plan?, preguntó cuando finalmente me quedé sin palabras. Me incliné hacia adelante. Necesito saber sus planes de viaje con detalle. Cuando salen, qué aerolínea usan, dónde se hospedan, todo. Miguel arqueó una ceja.
¿Y cómo vamos a obtener esa información? Esbocé una sonrisa delgada. Ahí entras tú. El plan era simple, pero dependía de un tiempo perfecto. Miguel llamaría a Diana, fingiendo ser del servicio al cliente de la aerolínea. Le diría que hubo un cambio de horario y que necesitaba verificar su itinerario. Con su tendencia a la vanidad, Diana probablemente disfrutaría demostrando su conocimiento en viajes, dándonos exactamente lo que necesitábamos. Tenía razón. Esa misma tarde, ya teníamos sus planes completos. Vuelo Delta 1422 saliendo el jueves a las 2:15 de la tarde, regresando el lunes. Se hospedaban en el Westin Peachtree Plaza, igual que yo pero en una habitación king superior en lugar de mi modesto doble. Iban a recoger su coche de alquiler, un Audi Q5, porque claro que Diana no se conformaría con la opción económica que yo había reservado, en el aeropuerto. Ahora necesitaba saber exactamente dónde estaban las entradas. Para ello, tendría que volver a la casa cuando ambos estuvieran, haciendo el papel del hijastro derrotado. El miércoles por la tarde llegué a su puerta con un pack de 6 cervezas IPA favoritas de papá y una sonrisa de reconciliación. Una muestra de paz, dije cuando Diana me abrió, sorprendida de verme. Papá apareció detrás de ella, su rostro se iluminó al ver la cerveza. Adelante, Daniel. Justo a tiempo, el partido está a punto de comenzar. Pasé las siguientes 3 horas en la sala de estar, viendo baloncesto y fingiendo interés en los comentarios de papá sobre las estadísticas de los jugadores. Diana se movía entre la cocina y su oficina en casa, preparándose para el viaje mientras lanzaba miradas sospechosas de vez en cuando. Pretendí no notarlo, concentrándome en observar sus movimientos, anotando qué cajones revisaba, qué bolsos parecía cuidar con más recelo. Cuando se fue arriba a ducharse, aproveché para preguntar a papá por sus arreglos de viaje, mostrando un interés genuino en el hotel y el coche de alquiler. ¿Y ya lo tienes todo empacado? ¿Entradas y demás? Diana se encarga de todo eso, respondió, con la vista fija en la televisión. Tiene uno de esos elegantes monederos de viaje, todo queda allí, entradas, tarjetas de embarque, confirmaciones del hotel. Muy organizada, tu madrastra. Recordé el monedero, cuero negro elegante con múltiples compartimentos, que usualmente guardaba en su bolso. Exacto. Antes de irme, hice un gesto de reconciliación genuina, abrazando a papá e incluso ofreciéndole a Diana un incómodo medio abrazo. Que lo pases genial, dije, sorprendido de lo sincero que sonaba. Toma muchas fotos. Claro que sí, respondió Diana, estudiando mi rostro en busca de algún rastro de resentimiento. Al no encontrar ninguno, me había vuelto todo un actor en los últimos días, se relajó ligeramente. Papá te enviará un mensaje cuando lleguemos. Sonreí. Estaré esperando. Esa noche, finalicé el plan con Miguel por teléfono. Salen mañana al mediodía en un vuelo a las 2:15 y le dije. Las entradas están en el monedero de viaje de Diana, que estará en su bolso. Ella nunca lo separa de su vista. ¿Y cuál es la jugada? Necesito una distracción en el aeropuerto, respondí. Algo que separe a Diana de su bolso, aunque sea un momento. Miguel silbó en tono bajo. Es arriesgado, amigo. La seguridad del aeropuerto no es juego. ¿Tienes alguna idea mejor? Él se quedó en silencio. El jueves por la mañana, me desperté temprano, demasiado nervioso para dormir. Verifiqué mi reserva, un vuelo nocturno que me llevaría a Atlanta el viernes temprano, apenas horas antes del inicio del partido. Empaqué ligero, solo una maleta de mano con lo esencial, mi identificación y tarjetas de crédito seguras en la cartera. Todo estaba listo, salvo el elemento más importante, las propias entradas. A las 11:30, me posicioné afuera de su casa, estacionando lo suficientemente lejos para no ser detectado pero lo bastante cerca para confirmar cuando salían. Y efectivamente, a las 11:45 en punto, su SUV Lexus salió del garaje, papá al volante y Diana en el asiento del acompañante. Lo seguía a una distancia prudente, cuidando de mantenerme varios coches atrás, mi pulso acelerando conforme nos acercábamos al aeropuerto. El plan dependía de una sincronización precisa y de una buena dosis de suerte. Miguel estaría esperando en la zona de bajada, listo para crear la distracción necesaria.
Yo tendría que estar exactamente en el lugar correcto en el momento preciso. Y todo, dependía de que Diana reaccionara tal como anticipábamos. Al llegar al estacionamiento de corta estancia, respiré hondo. Era el momento. Una única oportunidad para recuperar lo que me pertenecía. Si fallábamos, no solo perdería las entradas, sino que podría enfrentar graves consecuencias. Pero la alternativa, dejar que Diana disfrutara de mi sueño, permitiendo que su robo quedara impune, era impensable. Revisé mi teléfono. Un mensaje de Miguel, en posición. Acaban de entrar a la terminal. Me muevo para interceptar. Mis manos se mantuvieron firmes mientras guardaba el teléfono y me dirigía hacia la terminal. A pesar del riesgo y las posibles consecuencias, me sentía sorprendentemente tranquilo. Durante meses, había soñado con asistir al Super Bowl. Nada, ni la mala suerte, ni una madrastra vengativa, ni siquiera la debilidad de papá iba a detenerme ahora. Al cruzar las puertas de la terminal, el bullicio y el ruido del aeropuerto me envolvieron. En algún lugar adelante, Diana y papá se dirigían al mostrador de facturación, sin sospechar que sus planes meticulosamente trazados estaban a punto de descarrilarse. Y yo, el tímido y apacible Daniel que siempre evitaba conflictos, estaba a punto de recordarles una verdad fundamental: algunos sueños valen la pena luchar, cueste lo que cueste. La terminal del aeropuerto de Cleveland vibraba con viajeros del fin de semana, un mar de maletas rodantes y expresiones apresuradas. Divisé a Miguel cerca de los mostradores de Delta, fingiendo estudiar la pantalla de salidas mientras vigilaba a papá y Diana en la fila preferencial. Llevaba una gorra de béisbol baja y gafas de sol, un tanto teatral, en mi opinión, pero así es Miguel. Le envié un mensaje: ya estoy listo cuando tú digas. No miró su teléfono, pero vi cómo se ajustaba la gorra, nuestra señal de que había recibido el mensaje. Me acomodé junto a un kiosco de café, bebiendo un americano excesivamente caro mientras mantenía la vista fija en el área de facturación. Papá y Diana ya estaban en el mostrador, papá entregando sus identificaciones mientras Diana aferraba su bolso, ese enorme bolso Coach que contenía mi futuro. El plan dependía de lo que sucediera a continuación. Miguel, aunque inicialmente reticente, había aceptado al final, convencido de que no se trataba de un robo, sino de una recuperación. Y a veces, recuperar algo requería métodos poco convencionales. Observé cómo Miguel se acercaba, coordinando sus movimientos a la perfección. Justo cuando Diana colocaba su bolso en el mostrador para buscar algo, él tropezó de manera dramática, derramando su café, la mayor parte cayendo directamente sobre el traje pantalón crema de Diana. Desde mi posición pude oír su exclamación de indignación. Todo sucedió muy rápido. Diana retrocedió, Miguel se disculpaba profusamente, papá agarraba servilletas y la azafata se apresuraba a ayudar. En el caos, nadie notó que me deslicé detrás del mostrador, mi mano se introdujo en el bolso, mis dedos hallaron la familiar suavidad del cuero del monedero de viaje. Con el corazón acelerado, lo saqué y me alejé, moviéndome rápidamente pero sin correr llamaría la atención. Deslicé el monedero en el bolsillo de mi chaqueta y me dirigí a los baños, forzándome a respirar normalmente a pesar de la adrenalina que inundaba mi cuerpo. Dentro de un cubículo, abrí el monedero con dedos temblorosos. Allí estaban, 2 entradas para el Super Bowl, aún en su sobre original. El alivio me hizo sentir ligero. Retiré las entradas y las guardé cuidadosamente en mi cartera, luego limpié el monedero con una toalla de papel antes de volver a meterlo en mi bolsillo. Ahora entraba la segunda fase. Le envié un mensaje a Miguel: las tengo. Me muevo hacia la salida. Encuéntrate conmigo en el coche en 10 minutos. De regreso en la terminal, noté a Diana siendo escoltada a los baños por un empleado de la aerolínea, mientras las manchas de café se extendían por su elegante atuendo. Papá permanecía en el mostrador, mirando impotente entre la figura de su esposa en retirada y sus maletas. Nadie me vio pasar mientras me dirigía hacia la salida, con la cabeza baja. Afuera, me moví con mayor rapidez, llegando a mi coche en el estacionamiento de corta estancia y arrancando el motor. 5 minutos después, Miguel saltó al asiento del copiloto, respirando con dificultad. «Madre mía», exclamó. «No puedo creer lo que acabamos de hacer». Técnicamente,
Acabo de recuperar propiedad robada, respondí, intentando sonar más tranquilo de lo que me sentía al salir del estacionamiento. ¿Alguien te siguió? Ninguno, pero tu madrastra anda hecha una furia. Nunca había oído tantos insultos creativos por un derrame de café. Casi me da lástima por el personal del aeropuerto. Di con una risa nerviosa a pesar de mis nervios. Pronto se darán cuenta de que falta el monedero. ¿Qué hiciste con él? Lo dejé junto a la fuente de agua. Alguien lo entregará, todo lo demás sigue dentro. Tarjetas de crédito, identificaciones, tarjetas de embarque. Miguel silbó. Inteligente. Así pensarán que se cayó durante el alboroto. Esa es la esperanza. Condujimos en silencio unos minutos, dejando que el peso de lo que habíamos hecho se asentara entre nosotros. Finalmente, Miguel volvió a hablar. ¿Y ahora qué? Consulté el reloj. Casi era la 1 de la tarde, necesito volver a mi apartamento, recoger mi bolso y dirigirme a mi vuelo. Pero primero, tenemos que deshacernos de este coche. El plan incluía varias contingencias. Mi vuelo nocturno estaba reservado a mi nombre legítimo, pero salía desde el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh, no de Cleveland. Por si acaso Diana lograba rastrear el robo de las entradas hasta mí e intentaba interceptarme en el aeropuerto local. Miguel conduciría mi coche hasta la casa de su hermano en Akron, donde se quedaría hasta mi regreso. Yo tomaría un Uber hasta la estación Greyhound, y luego un autobús a Pittsburgh. Era un plan elaborado, quizá excesivamente, pero no podía arriesgarme. No después de haber llegado tan lejos. De regreso en mi apartamento, lancé mi bolso ya preparado sobre el hombro y eché un último vistazo al lugar. Mi teléfono vibró, un mensaje de papá: alguien robó el monedero de Diana en el aeropuerto. La seguridad investiga. El viaje podría retrasarse. Mi pulgar se detuvo sobre la pantalla. ¿Debería responder? ¿Fingir preocupación? Al final, tecleé, qué mal. Manténme informado. Luego apagué el teléfono. Probablemente tomarían su vuelo, encontrarían el monedero con todo, excepto las entradas del Super Bowl. La aerolínea reimprimiría las tarjetas de embarque. Pero para cuando se dieran cuenta de que faltaban las entradas, yo ya estaría muy lejos. 1 hora más tarde, ya estaba en un autobús Greyhound rumbo a Pittsburgh, viendo cómo el familiar horizonte de Cleveland se desvanecía a lo lejos. El autobús estaba medio vacío, dándome espacio para pensar, para procesar de verdad lo que había hecho. Nunca había sido ladrón. Jamás había robado nada, ni siquiera un chicle cuando era niño. Y sin embargo, acababa de orquestar un elaborado plan para recuperar las entradas que legítimamente me pertenecían. ¿Eso me convertía en una mala persona? La balanza moral se tornaba complicada. Diana había tomado algo precioso de mí por pura malicia. Yo simplemente lo había recuperado. Pero el engaño, la planificación, la traición calculada, todo se sentía ajeno a mi naturaleza. Saqué mi cartera y extraje cuidadosamente una de las entradas, rozando el relieve del logo de la NFL. ¿Valía la pena? El riesgo, las posibles consecuencias legales, el daño casi seguro a mi relación con papá. Mientras el familiar peso de la entrada se asentaba en mi palma, supe la respuesta. Algunas experiencias trascendían consideraciones ordinarias. Algunos sueños exigían medidas extraordinarias. Al anochecer, me registré en un modesto hotel aeroportuario en Pittsburgh. Había gastado en un servicio de traslado al hotel en lugar de un Uber, menos rastreable de esa forma. En mi habitación, dispuse todo lo que necesitaría para la mañana: ropa limpia, mi identificación, y las entradas guardadas con seguridad en la caja fuerte del hotel. Mi vuelo nocturno salía a las 5:45 de la mañana, lo que significaba que debía estar en el aeropuerto a más tardar a las 3:30. Debería estar agotado, pero el sueño se me escapaba. Cada vez que cerraba los ojos, me imaginaba el rostro de Diana al descubrir que las entradas habían desaparecido. ¿Sospecharía de mí de inmediato? ¿Llamaría a la policía? La aerolínea tenía mi nombre en la lista de pasajeros para el vuelo del día siguiente. Si ella decidía comprobarlo, todo mi plan se vendría abajo. Cerca de la medianoche, volví a encender mi teléfono,
preparándome para una avalancha de acusaciones. En lugar de eso, solo había un mensaje de papá, enviado horas antes. Se encontró el monedero, pero faltan las entradas del Super Bowl. Diana furiosa. Seguridad del aeropuerto revisa las grabaciones. Mi estómago se encogió. Grabaciones de seguridad. No lo había considerado. ¿Acaso las cámaras me habrán captado deslizándome detrás del mostrador? Mi mente repasaba la distribución de la terminal, intentando recordar dónde estaban ubicadas las cámaras. Demasiado tarde para preocuparse por eso ahora. Estaba comprometido con esta ruta. Si me identificaban en las grabaciones, bueno, me ocuparía de eso después del Super Bowl. Por ahora, debía concentrarme en llegar a Atlanta sin mayores complicaciones. Programé 3 alarmas y traté de dormir, pero mi mente no dejaba de repasar escenarios catastróficos. Cuando sonó la primera alarma a las 2:30 de la mañana, apenas había logrado una hora de sueño inquieto. Aún así, la adrenalina me mantuvo en marcha. Me duché rápido, me vestí con ropa cómoda para viajar y verifiqué por tercera vez que tenía todo: identificación, tarjeta de crédito, cargador de móvil y, lo más importante, las entradas. En la penumbra del amanecer, abordé el servicio de traslado del aeropuerto junto a otros viajeros medio dormidos. Nadie me prestó atención, solo otro pasajero anónimo rumbo a algún destino de fin de semana. Mientras el traslado se alejaba del hotel, sentí una mezcla curiosa de ansiedad y euforia. En menos de 12 horas estaría en Atlanta. En menos de 24, cruzaría las puertas del Mercedes-Benz Stadium. El plan funcionaba. A pesar de la interferencia de Diana, a pesar de las complicaciones y riesgos, lograría llegar. La idea me sacó una sonrisa mientras observaba las luces de Pittsburgh a través de la ventana del traslado. La tormenta de complicaciones que había temido que lo arruinara parecía disiparse. Quizás, al fin, la suerte estaba de mi lado. El aeropuerto de Pittsburgh estaba inquietantemente silencioso a las 3:30 de la mañana, pasos resonando en los suelos pulidos mientras los viajeros adormilados se dirigían a los puntos de control de seguridad. Mantuve la cabeza baja, con mi gorra de béisbol bien puesta. No es que esperara que Diana se hubiera teletransportado hasta allí para interceptarme. Pero la precaución se había vuelto segunda naturaleza en las últimas 24 horas. La seguridad fue pan comido a esa hora, y pronto me encontré en mi puerta de embarque con casi una hora de sobra. Compré un café excesivamente caro y un bagel rancio, más para ocuparme que por hambre real. Mi teléfono permaneció apagado, no podía arriesgarme a que papá o Diana descubrieran mi información de vuelo y alertaran a las autoridades en Atlanta. Probablemente era paranoia, pero la paranoia me había servido bien hasta ahora. El avión estaba medio lleno, compuesto mayormente por viajeros de negocios en trajes arrugados que se dormían inmediatamente después del despegue. Intenté unirme a ellos, pero mi mente seguía activa, repitiendo en bucle los eventos del día anterior mientras imaginaba lo que me esperaba en Atlanta. ¿Y si Diana lograba llegar antes que yo? ¿Y si me esperaba en el aeropuerto con seguridad? ¿Y si ya cancelaban las entradas de forma electrónica? Esa última idea me llenó de pánico, y saqué mi cartera, retirando cuidadosamente una entrada para examinarla. El holograma de la NFL atrapaba la tenue luz de la cabina, tan auténtico como siempre. Pero claro, la entrada podía ser perfectamente real y a la vez quedar invalidada en el sistema electrónico del estadio. No lo sabría hasta que intentara entrar. Cuando aterrizamos en Atlanta, el amanecer ya asomaba sobre la ciudad. El aeropuerto Hartsfield-Jackson estaba mucho más concurrido que el de Pittsburgh, lo cual resultó ser una bendición disfrazada, ya que me permitía mimetizarme entre la multitud. Me dirigí al transporte terrestre, opté por Marta en lugar de un taxi, menos posibilidad de dejar rastro, y 20 minutos después salí en la estación Peachtree Center. Mi hotel, de cadena económica y a varias cuadras de donde se alojarían Diana y papá, era sencillo pero limpio. El check-in no era hasta las 3 de la tarde, pero la recepcionista se apiadó de mi evidente agotamiento y me asignó una habitación disponible. Le agradecí efusivamente, conteniendo el impulso de abrazarla, y subí. La habitación era pequeña pero adecuada, una cama doble, un escritorio, un baño con presión de agua temperamental. No me importaba, podría haber sido un armario con una catre y me habría sentido agradecido.
Programé la caja fuerte de la habitación con un código de 4 dígitos y coloqué cuidadosamente las entradas en su interior, antes de desplomarme en la cama, permitiendo al fin que el cansancio me venciera. Al despertar, desorientado y adormilado, el reloj de noche marcaba las 2:17 de la tarde. Había dormido casi 8 horas, pero parecía que el tiempo había pasado en un parpadeo. Afuera, el horizonte de Atlanta resplandecía bajo el sol de la tarde, recordándome que en realidad estaba allí, a cientos de millas de casa, a un día de mi sueño. Me duché, me cambié a ropa limpia y salí en busca de algo de comer. La zona alrededor del hotel bullía de aficionados al fútbol, muchos ya vistiendo los colores y camisetas del equipo a pesar de que el partido era al día siguiente. La energía era contagiosa, y me encontré sonriendo mientras me unía a la multitud que se dirigía hacia el Centennial Olympic Park, donde ya se celebraban las festividades previas al juego. El NFL Experience, un enorme parque temático interactivo dedicado a todo lo relacionado con el fútbol, ocupaba gran parte del parque. Grandes pantallas mostraban los mejores momentos de Super Bowls pasados, la música retumbaba desde altavoces ocultos entre los árboles. Y los vendedores ambulantes ofrecían desde comida típica de estadio hasta alta cocina local. Me derroché en una hamburguesa gourmet, encontrando asiento en una mesa de picnic donde podía observar a la gente mientras comía. Familias, grupos de amigos, parejas, todos compartían la misma expectación, discutiendo pronósticos para el juego de mañana, debatiendo estadísticas de jugadores, comparando los precios desorbitados que habían pagado por las entradas. Escuchaba, contento de absorber su entusiasmo sin participar demasiado. Mi viaje hasta allí había sido mucho más dramático que el de la mayoría, y aún no estaba listo para contarle esa historia a desconocidos. Después de comer, deambulé por las exhibiciones interactivas, probando mi fuerza al lanzar contracuartos digitales de la NFL e intentando marcar goles de campo mediante postes virtuales. Era el tipo de entretenimiento turístico que normalmente evitaría, pero hoy se sentía perfecto, parte de la experiencia completa del Super Bowl con la que había soñado durante meses. Cuando la tarde se fue convirtiendo en noche, mi teléfono, que finalmente volví a encender, zumbó con un mensaje de Miguel, ¿alguna señal del enemigo? Sonreí ante su dramática elección de palabras. Ninguna. ¿Todo en orden por allá? Todo claro. Tu coche está bien guardado en casa de mi hermano. No hay rastro de policías ni de madrastras enfadadas en tu apartamento. El alivio me invadió. Quizás había sobreestimado la sed de venganza de Diana. Tal vez ella y papá simplemente compraron nuevas entradas, seguro que tenían los medios, y estaban disfrutando las mismas actividades previas al juego que yo, solo que en un entorno más lujoso. Esa idea se desvaneció en un instante cuando sonó mi teléfono, mostrando el nombre de papá. Mi pulgar dudó sobre el botón de rechazar, pero la curiosidad pudo más. Hola. ¿Dónde estás? Su voz estaba tensa, una entonación rara en mi normalmente sereno papá. En casa, mentí con suavidad. ¿Por qué? No. La palabra fue seca, definitiva. La seguridad del aeropuerto te vio en las cámaras, Daniel. Te vieron tomando el monedero de Diana. Robando nuestras entradas. Mi corazón golpeaba con fuerza, pero mantuve la voz firme. No tengo idea de lo que dices. Deja de mentir. Ahora sonaba más cansado que enojado. Diana quiere presentar cargos. Robo. Quizá fraude por usar las entradas. He estado tratando de calmarla todo el día, pero está decidida. Un frío peso se posó en mi estómago. Esas eran mis entradas, papá. Ahorré durante 8 meses. Ella me las quitó primero. Eso no es, se detuvo, suspiró. No es así como ella lo cuenta. Por supuesto que no. La amargura se colaba en mi voz a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Ella nunca hace nada mal, ¿verdad? Santa Diana, siempre la víctima. Daniel, no. Fue mi turno de interrumpirle. Por una vez en la vida, defiéndete. Esas entradas eran mías. Las robó porque pudo, porque sabía que tú no harías nada. ¿Y ahora llamas para amenazarme para que las devuelvas? Es demasiado tarde. Ya estoy en Atlanta. El silencio se extendió entre nosotros,
cargado de acusaciones no expresadas. Finalmente, él habló de nuevo, su voz más baja. Ella ya ha informado a la seguridad del estadio. Les dio tu nombre, tu descripción. Estarán pendientes de ti. El frío se expandió dentro de mí, amenazando con consumirlo todo. ¿Por qué me dices esto? Otra pausa. Porque eres mi hijo. La simplicidad de esa respuesta me dejó sin aliento. Después de todas las decepciones, de tantas veces que él eligió la felicidad de Diana sobre la mía, ahí estaba ese pequeño acto de desafío, una advertencia, una oportunidad para prepararme. Gracias, logré decir, con la garganta apretada. Debo irme. Daniel, corté la llamada, mirando la pantalla oscura durante largos momentos. La seguridad del estadio me estaría buscando. Diana iba a presentar cargos. Mi fin de semana soñado se estaba convirtiendo rápidamente en una pesadilla. Pero no me rendiría. No después de todo lo que había hecho para llegar hasta allí. Había llegado demasiado lejos, arriesgado demasiado. Si necesitaba encontrar otra forma de entrar al estadio, lo haría. Si debía disfrazarme, lo haría. De una manera u otra, iba a ver ese juego. De regreso en el hotel, saqué las entradas de la caja fuerte y las examiné detenidamente. Eran entradas físicas, no electrónicas, eso me daba una ventaja. La seguridad del estadio podría estar buscando a alguien que coincidiera con mi descripción intentando entrar con entradas registradas a nombre de Diana, pero no podrían marcarlas electrónicamente. Necesitaba un nuevo plan. Algo que me permitiera pasar la seguridad sin ser identificado. Caminé de un lado a otro en la pequeña habitación del hotel, meditando y descartando ideas. ¿Disfraz? Demasiado obvio. ¿Vender las entradas y comprar otras? Demasiado arriesgado, y no tenía el dinero para los exorbitantes precios de última hora. ¿Colarme por una puerta de servicio? Eso solo invitaría al arresto. Cuando la oscuridad cayó sobre Atlanta, me encontré sentado en el borde de la cama, con las entradas en la mano, paralizado por la indecisión. El reloj seguía corriendo. En menos de 18 horas, el partido comenzaría. Después de 8 meses de soñar, ahorrar, planear y ahora este desesperado intento de recuperar lo que legítimamente me pertenecía. Enfrentaba la posibilidad real de ver el Super Bowl desde la televisión de mi habitación de hotel, o peor, desde una celda en una comisaría de Atlanta. Mi teléfono se iluminó con una notificación de la app NFL Experience que había descargado antes, un recordatorio de los eventos del día siguiente, incluyendo los horarios de entrada al estadio. Casi lo descarto cuando algo llamó mi atención. Un anuncio de mercancía oficial del equipo disponible en la NFL Shop del parque. Una idea empezó a formarse. No era un plan perfecto, pero era mejor que nada. Me agarré la chaqueta y salí a las calles nocturnas de Atlanta, con la electricidad propia de la víspera del juego vibrando en cada paso. Si no podía evitar la seguridad por completo, tal vez podía hacer que buscaran a otra persona. El día del ajuste de cuentas llegó antes de lo esperado. Pero no iba a permitir que Diana ganara, no de nuevo, no esta vez. Mañana sería la culminación de mi largo camino, de una forma u otra. Y tenía la intención de estar dentro del estadio cuando comenzara el sorteo de la moneda, sin importar quién tratara de detenerme. El domingo de Super Bowl amaneció claro y fresco en Atlanta, ese tipo de día perfecto de febrero que parecía hecho a la medida del fútbol. Apenas había dormido, mi mente divagaba entre planes de contingencia y escenarios catastróficos. A las 7 de la mañana, ya abandoné cualquier intento de descanso y me puse a preparar lo que sería la culminación de mi sueño o el ejercicio de un fracaso público espectacular. La noche anterior, visité la NFL Shop y gasté más de lo que podía permitirme en mercancía del equipo, específicamente en artículos que apoyaban al equipo que sabía que Diana despreciaba activamente. Papá había mencionado una vez que ella encontraba a los aficionados de los Eagles particularmente insoportables tras un encuentro en un partido anterior. Así que, equipo de los Eagles sería, camiseta, gorra, e incluso tatuajes temporales en los colores del equipo. Ahora, frente al espejo del baño del hotel, apenas me reconocía. La camiseta, varias tallas de más, colgaba flojamente de mi cuerpo. La gorra estaba baja,
casi ocultándome la mirada, y los tatuajes temporales adornaban mis mejillas con estilizadas alas de águila. Incluso había comprado gafas sin graduación con gruesos marcos negros, completando la transformación de un Daniel ordinario a un fanático exagerado de Filadelfia. Miré el reloj, 8:37 de la mañana. Las puertas del estadio no se abrirían hasta el mediodía para el inicio del partido a las 6:30 de la tarde, pero quería llegar temprano. Integrarme con la primera ola de aficionados entusiasmados en lugar de destacar entre la multitud. Recuperé las entradas de la caja fuerte una última vez, comprobando que seguían allí, reales, antes de colocarlas cuidadosamente en mi cartera. Mi teléfono había permanecido en silencio desde la llamada de papá. Parte de mí esperaba, ojalá, que volviera a comunicarse, tal vez con noticias de que Diana había desistido de presentar cargos. Pero no había nada. Apagué el teléfono completamente y lo guardé en el bolsillo. Lo que sucediera ese día, no quería interrupciones. Las calles alrededor del Mercedes-Benz Stadium ya se llenaban de aficionados cuando salí de la estación Marta poco después de las 10 de la mañana. Me uní al flujo, manteniendo la cabeza baja y tratando de aparentar ser solo otro espectador entusiasmado. Camiones de comida y puestos de mercancía bordearon las entradas, operando a buen ritmo pese a la temprana hora. El ambiente olía a carne asada y masa frita, salpicado por esporádicos aires de cerveza de aquellos que ya celebraban desde el amanecer. Se establecieron puntos de control de seguridad a distancias estratégicas del estadio, creando anillos concéntricos de revisión cada vez más rigurosa. Me acerqué al más alejado, con el corazón acelerado al unirme a la fila. 2 agentes de policía, acompañados de guardias de seguridad privados, revisaban bolsos e identificaciones ocasionalmente, buscando más armas o artículos prohibidos que identificar individuos en particular. Contuve la respiración al llegar al frente, pero el agente apenas me dio una ojeada, y tras un breve chequeo de mi pequeña mochila, me dejó pasar. Primer obstáculo superado. Solté un suspiro de alivio mientras avanzaba, dejándome envolver por el ambiente festivo que reinaba alrededor del estadio. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de nerviosa anticipación. Caminé entre activaciones de patrocinadores, observé actuaciones en escenarios satelitales e incluso hice fila para una foto conmemorativa gratuita. Todo mientras permanecía atento ante la posibilidad de toparme con Diana o con personal de seguridad que me buscara específicamente. 2 veces creí ver a personas con vestimenta informal de seguridad escaneando la multitud, y en cada ocasión me hice a un lado, ocupándome con la distracción más cercana hasta que pasaban. A las 11:30, se concentraron las multitudes cerca de las entradas del estadio, ansiosas por ser de los primeros en ingresar. Me posicioné en la parte media de una fila, ni muy cerca del frente para no llamar la atención, ni tan atrás como para destacar entre los rezagados. A mi alrededor, los aficionados charlaban con emoción, comparando pronósticos y contando sus propias travesías hasta ese momento. Asentía de vez en cuando, respondiendo con monosílabos mientras mi rostro quedaba en parte oculto por la gorra grande. Justo al mediodía, se abrieron las puertas y la fila comenzó a avanzar. Mis palmas sudaban mientras me desplazaba lentamente, el inmenso estadio apareciendo cada vez más imponente con cada paso. Repetí mentalmente mi plan: actuar con confianza pero sin sobresalir, tener la entrada lista, evitar contacto visual y avanzar rápidamente una vez dentro. Simple en teoría. Al llegar al control de boletos, las vi, una supervisora de seguridad le mostraba algo al personal encargado de escanear los boletos. Desde mi distancia, no distinguía bien qué revisaban, pero mi instinto me gritaba que era mi descripción, quizás hasta una foto extraída de las cámaras del aeropuerto. Estaban posicionadas justo en la entrada, donde yo me dirigía. Era demasiado tarde para cambiar de rumbo sin parecer sospechoso. Ya estaba comprometido, la fila me empujaba como una cinta transportadora. Bajé la gorra un poco más, encorvé los hombros para modificar mi postura y me preparé para hablar en un tono más grave que el habitual. 5 personas delante. 4. 3. Ahora podía ver claramente a la supervisora de seguridad señalando con un teléfono, los escáneres asintiendo. 2 personas delante. Mi corazón retumbaba tan fuerte que juraba que se oía a kilómetros. 1 persona adelante. Y entonces llegó mi turno. Avancé, extendí mi entrada,
y fijé la mirada en un punto justo más allá del hombro del escáner. «Que disfrutes el partido», dijo la azafata de manera automática, sin apenas mirarme, mientras escaneaba mi entrada. La máquina emitió un pitido de aprobación y me indicó que continuara. Estuve dentro. Así de sencillo, sin alarmas, sin enfrentamientos dramáticos, sin caídas. Caminé aturdido, medio esperando que alguien me tocara el hombro en cualquier momento. Pero nadie lo hizo. Realmente había logrado entrar. El interior del Mercedes-Benz Stadium era incluso más impresionante de lo que había imaginado. Techos imponentes, enormes pantallas de video, el aroma de palomitas y la excitación mezclándose en el ambiente climatizado. Me dejé llevar por la multitud, adentrándome en el estadio y alejándome de la entrada. Solo cuando alcancé un vestíbulo relativamente tranquilo me permití un instante para asimilar lo ocurrido. Lo había logrado. Después de 8 meses de ahorro, tras el robo de Diana, después de acrobacias en el aeropuerto, disfraces y miedo al arresto, ahora estaba aquí, dentro del estadio, a pocas horas de ver el Super Bowl en vivo. Revisé mi entrada para confirmar mi ubicación, consulté un mapa cercano. Sección 142, fila 27, asiento 8. No eran los mejores asientos, pero no me importaba. Podría estar en la última fila de la sección más alta y aún así sentirme feliz de estar presente. Avanzando hacia mi sección, permanecí vigilante, con la sensación persistente de que en cualquier momento podría ser interceptado. Pero conforme pasaban los minutos sin incidentes, poco a poco me relajé, permitiéndome absorber la atmósfera que había soñado tanto tiempo. Encontré mi asiento sin dificultad, acomodándome mientras otros espectadores tempraneros hacían lo mismo. El estadio seguía mayormente vacío, el campo abajo era preparado por el equipo de mantenimiento para el partido vespertino. Había una paz casi reverencial, como observar al equipo de escena de un espectáculo de Broadway, la calma previa al gran despliegue. Durante la primera mitad, mientras el estadio se iba llenando y la energía crecía con cada nuevo aficionado, me encontraba pensando en el viaje que me había llevado hasta allí. No solo en los eventos dramáticos de los últimos días, sino en los meses de ahorro, en la investigación de precios de entradas y opciones de viaje, en soñar con ese preciso momento. Pensé en la crueldad despreocupada de Diana, en la complicidad de papá. En mi propia transformación de alguien que evitaba el conflicto a alguien dispuesto a orquestar un atraco en el aeropuerto para recuperar lo que era legítimamente mío. ¿Habría consecuencias al volver a Cleveland? Casi seguro. Diana no era de las que dejaba pasar las cosas, especialmente cuando se trataba de su orgullo. Podrían surgir problemas legales, fracturas familiares irreparables. Pero sentado allí, viendo desplegarse ante mis ojos el mayor espectáculo deportivo de América, no podía arrepentirme de nada. Algunas experiencias valen la pena luchar por ellas. Algunos momentos justifican medidas extraordinarias. Y esta celebración rugiente y vibrante del deporte y el espectáculo, definitivamente era uno de ellos. Durante el intermedio, me aventuré al vestíbulo en busca de más comida excesivamente cara y una cerveza más. Las filas eran largas, la multitud densa, pero no me importó. Ya formaba parte de todo, solo otro aficionado anónimo viviendo su sueño. Hasta que ya no lo fue. Daniel. La voz provenía de detrás de mí, inconfundible a pesar del ruido circundante. Me giré lentamente, con el corazón hundiéndose, para encontrar a papá de pie, solo, luciendo una gorra del Super Bowl y sorprendentemente tranquilo. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, tratando de mantener la voz estable. Él gesticuló vagamente a su alrededor. No te busqué. Fue pura coincidencia. Iba al baño y te vi en la fila. Miré nervioso a mi alrededor. ¿Está Diana contigo? Sí, pero ya se ubicó en nuestros asientos. Hizo una pausa, estudiando mi cara pintada y mi camiseta holgada. Buen disfraz, por cierto. Muy convincente. A pesar de todo, sentí una sonrisa asomar en mi rostro. Gracias. Permanecimos en silencio un instante, la incomodidad entre nosotros contrastando con el ambiente festivo. Finalmente, papá habló de nuevo. Ella sigue enfadada. Quiere presentar una denuncia cuando volvamos a casa. Asentí, esperando lo mismo. ¿Y tú?
Suspiró profundamente, quitándose la gorra para pasar la mano por su cabello ralo. También estoy enojado, pero no solo contigo. Conmigo mismo. Con toda esta situación. Me miró fijamente. Las entradas eran tuyas. Lo sabía, y aún así permití que ella las tomara. Fue más fácil que pelear. Esa simple, pero profunda admisión, me dejó momentáneamente sin palabras. No digo que lo que hiciste estuviera bien, continuó, pero entiendo por qué lo hiciste. Y me aseguraré de que no se presenten cargos cuando volvamos a casa. El alivio me inundó, seguido de inmediato por la sospecha. ¿Diana sabe que me dices esto? Una pequeña sonrisa pícara, una que no había visto en años, se dibujó en su rostro. ¿Qué crees? Por primera vez en mucho tiempo, vislumbré al papá que recordaba de mi infancia, el que defendía lo correcto, que me enseñó sobre la justicia y el valor, antes de centrarse tanto en mantener la paz a cualquier costo. Disfruta lo que te queda del partido, Danieli dijo, colocándose de nuevo la gorra. Resolveremos el resto después. Y se desvaneció entre la multitud, dejándome allí, con mis nachos caros y una extraña sensación de reivindicación inesperada. No solo por haber recuperado mis entradas, sino por haber, sin querer, reclamado también un pedazo de mi padre. Volví a mi asiento para la segunda mitad, observando cada jugada con renovada admiración. El partido fue un clásico, cambios de liderazgo, jugadas dramáticas, tensión en cada minuto. Cuando sonó el pitido final, el estadio estalló en una catarsis de ruido y emoción, aficionados abrazándose a desconocidos, saltando y vitoreando sin importar a qué equipo apoyaran. En ese momento de júbilo colectivo, sentí que algo se asentaba en mi interior, la certeza de que, sin importar lo que pasara al volver a Cleveland, había tomado la decisión correcta. Algunas experiencias valen la pena luchar. Algunos momentos justifican arriesgarlo todo. Y esto, esa celebración vibrante del deporte, definitivamente había sido uno de ellos. Al salir del estadio entre una marea de aficionados aún cargados de emoción, volví a encender mi teléfono. Había varios mensajes, de Miguel preguntando cómo iba todo, de papá indicándome por cuál salida saldrían, para que yo la evitara, supongo, y, sorprendentemente, uno de Jenny, escuché lo que pasó. Movimiento atrevido, hermanito. Llámame cuando vuelvas. Afuera, el cielo nocturno de Atlanta estaba claro y estrellado, el aire fresco pero agradable. Me detuve en la plaza, mirando hacia el estadio iluminado, grabando cada detalle en mi memoria. Cualesquiera que fueran las consecuencias de mañana, aquella noche había valido la pena, cada sacrificio, cada riesgo, cada momento de miedo e incertidumbre. Había soñado. Había perdido. Y había luchado. Y al final, parado allí bajo las estrellas de Georgia, con el ticket en el bolsillo y el rugido de la multitud aún resonando en mis oídos, había ganado.